Eso lo que ocurrió el 3 de enero fue un acto policial donde capturaron a Nicolás Maduro. Podemos tener discusiones si fue buena o si fue bien hecho o no el procedimiento desde el punto de vista del derecho penal internacional consuetudinario. Pudiéramos decir entonces que al desconocerse la figura del presidente de la República, no gozaba de la inmunidad que gozan los jefes de Estado y los jefes de gobierno, que no se lo podían haber llevado. Pero como no era reconocido por los Estados Unidos, entró el Delta Force. Ya analizado eso, lo del 3 de enero, tenemos que analizar lo siguiente. Si se llevaron a Nicolás Maduro el 3 de enero, porque no era el presidente y se lo pudieron llevar, entonces mal pudo quien se lo llevó, quien es el que está ocupando a Venezuela o el que está dirigiendo Venezuela, poder haber decidido dejar en su lugar para cumplir, entre paréntesis, los postulados constitucionales que ya no estaba reconocido por el propio Estados Unidos, a Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta nombrada por Nicolás Maduro. ¿Okay? Si Nicolás Maduro era desconocido y si lo accesorio corre la suerte de lo principal, Delcy Rodríguez tampoco ha debido ser reconocida y mal pudo haber ocupado la silla en Miraflores. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estamos atravesando en este momento en Venezuela un estado que no es de derecho, es un estado de hecho, donde quien gobierna es una potencia extranjera, quien decide lo que se hace y lo que no se hace es alguien que no es elegido o designado por el pueblo de Venezuela, pero sin embargo nosotros necesitamos poder tener buenas relaciones con quien se llevó a Maduro o con quien está regentando ahorita Venezuela. Venezuela pareciera que no es un estado en este momento. No es que pareciera, es que no lo es. Para que, o si lo es, el modelo de gobierno no es un modelo tradicional, sino es un modelo que está dirigido desde otro estado. Y voy a explicarme esto, tratar de explicar con palabras más sencillas. Los estados, para que sean considerados estados, tienen que tener tres elementos. El territorio, ya sabemos cuál es el territorio, no se necesita explicación. La población, que somos nosotros, los ciudadanos, los habitantes, y el poder, que es el gobierno. El gobierno puede ser dictatorial, tiránico, democrático, monárquico, teocrático, de distintas maneras puede ser el gobierno. Aquí en Venezuela no hay gobierno, no hay, simple y llanamente, porque quien está dirigiendo los destinos del país es otro estado, ¿ok? Siendo esto así y tratando de hacer un híbrido con lo que dijo la Asamblea Nacional y luego el Tribunal Supremo de Justicia, que tampoco son legales, que se declaró una falta temporal y luego el Tribunal Supremo de Justicia declaró una falta forzosa, que no es ni temporal ni es absoluta, que son las dos únicas faltas que establece la Constitución en el 233 y 234, pues entonces parece que no falta el presidente, puede continuar Delcy hasta que se termine el mandato para el cual no fue electo Nicolás Maduro porque lo impusieron, y seguirá Delcy Rodríguez. Y más si Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que esto se compone en tres fases. La fase de estabilización, otra fase de reorganización económica, algo así, no entiendo muy bien la segunda fase, y la tercera de la de transición. Cuando las fases no tienen un tiempo estipulado para cumplirse, desde luego que es algo incierto lo que puede estar ocurriendo. La estabilización quizás pudo existir o está existiendo con Estados Unidos, y una estabilización para Delcy y los hermanos Rodríguez con quienes están en el poder. Mayor estabilidad que la que tienen ahorita no existe. Tienen la garantía de que no les va a pasar nada porque, bueno, están trabajando y bailando de lo más bonito con el gobierno de Estados Unidos. A todas estas, y viendo que no se está cumpliendo la Constitución y que la Junta de Gobierno tampoco está en la Constitución,
no están cumpliendo tampoco con la Constitución, con las faltas absolutas, ni cuál es el trámite que se le debe dar a las faltas absolutas o a las faltas temporales. Es decir, aquí parece que no ha pasado nada, ¿ok? Porque está ahí las mismas gentes en el TCJ, en el Ministerio de Público y tal, que proponemos. Y lo proponemos formalmente y con seriedad y con argumentos de peso. Una junta de gobierno. Y ustedes dirán, ¿junta de gobierno a cuenta de qué? Una junta de gobierno precisamente para garantizar la transición. ¿Y cómo garantizamos la transición? Con una junta de gobierno. La junta de gobierno se garantiza o la transición. Voy a ir paralizando para ir respondiendo en algunas preguntas y luego voy a darle el corrido y me hacen las preguntas al final. Profesor, ¿puede ser posible que USA le extienda el interinato 90 días más? USA puede hacer lo que le da la gana, porque si se lo llevaron el 3 de enero, como les dio la gana, USA puede hacer lo que le da la gana. ¿Qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa una estabilidad y una recuperación de Venezuela y una reinstitucionalización del país, que no tenemos país. Vamos a estar claros, esto marcha por inercia, pero aquí no hay Estado de Derecho, aquí no hay justicia, aquí no hay absolutamente nada, aquí no hay credibilidad, no hay confianza en las instituciones, y al no haber confianza en las instituciones, el país no puede marchar normal, no puede marchar normal. Aquí nosotros tenemos entonces que reinstitucionalizar o institucionalizar a Venezuela. Y eso no lo puede hacer una persona. Así que dicen, no, elecciones ya. Eso es mentira, porque una sola persona no va a poder lograr controlar la Asamblea Nacional, por ejemplo, o el Tribunal Supremo de Justicia, o la Fiscalía del Ministerio Público, o el resto de los poderes, o las guarniciones militares. No va a poder. Entonces, ¿qué necesitamos, amigos míos? Necesitamos primero hablar con seriedad, no hablar con fanatismo, no hablar con que esto, bueno, falta un Mesías, no. Aquí hay que hablar es con sensatez, con conocimiento. No está establecida, es verdad, la Junta de Gobierno en la Constitución. Lo que sí está establecido son las asambleas de ciudadanos. Por eso yo invito en este momento a todos los que puedan realizar asambleas de ciudadanos, ratificando la necesidad de la Junta de Gobierno, que ya se las voy a explicar, que todavía no se las he explicado, para que en sus comunidades, si están por Carabobo, en las zonas cercanas a Carabobo, yo puedo con mucho gusto asistir a las asambleas de ciudadanos que ustedes me inviten para hablar de este tema, de la Junta de Gobierno. ¿Qué pasa con la Junta de Gobierno? La Junta de Gobierno tiene que echar las bases para la transición. Olvídense de una persona. Tenemos que construir el andamiaje para restablecer lo que se perdió durante 27 años en Venezuela. Aquí no hay Fuerza Armada, aquí no hay ministerios, aquí no hay poder judicial, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es una figura, Delcy, que obedece a Donald Trump y hace lo que le provoca. Donald Trump o cualquier gobierno que hubiese intervenido no hace nada de gratis. No hace las cosas, no la hizo porque son filántropos, no. Los países tienen intereses y eso es lógico y eso hay que decirlo con claridad. No hay que estar como con una fantasía o con un romanticismo que Estados Unidos hizo esto por Venezuela. Ojo, desde luego que podemos salir beneficiados con lo que hizo, pero las cosas tienen que establecerse en un papel, y si no es un papel, al menos con claridad, que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo. No basta un eslogan barato o sencillo o de las 3 fases, no, eso no es así. Vamos a establecer qué quiere Estados Unidos de Venezuela. ¿Por qué eso hizo Estados Unidos? No, Estados Unidos necesita tener el monopolio de la explotación, la exploración y la exportación del petróleo. Ah, ok. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles pozos? ¿En qué estados? ¿Cuáles yacimientos? Eso establecerlo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo será la repartición para el gobierno de Estados Unidos y para el gobierno de Venezuela? Eso es normal y se puede hacer, porque nos están librando a nosotros de un daño, ellos se están beneficiando y nosotros también.
Lo que no podemos hacer las cosas es a espalda de la gente o pensando que todos son unos ignorantes que no saben lo que está ocurriendo. Estados Unidos está ganando. Bueno, tienen estabilidad los Rodríguez. Lo que queremos es estabilizar a Venezuela. Entonces, una junta de gobierno necesita tener expertos petroleros, expertos en la minería, expertos en la finanza, para diagnosticar de verdad, cuál es el problema de Venezuela. Y a medida que se expertos en materia electoral, expertos en la materia militar, porque aquí hay que reinstitucionalizar también la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, Chávez se encargó de destrozarla. Chávez se encargó de acabar con la Fuerza Armada porque los regímenes de este talante lo primero que hacen es acabar con la Fuerza Armada, que son los que pueden darle en todo caso un parado a los desafueros, un golpe de Estado, por decirlo de otra forma. Entonces, igualó a todos, perdió la disciplina, perdió la obediencia, el sargento mandaba al general, el palanqueado podía hacer lo que le da la gana, los metió en los negocios, las corrompió y bueno, inclusive hasta el uniforme los cambió, a todo el mundo le puso el mismo uniforme. Es decir, Fuerza Armada en Venezuela, por supuesto que deben quedar reservas morales, pero no son suficientes para restablecer una verdadera Fuerza Armada. Entonces necesitamos expertos en la Fuerza Armada y esos deben conocer la materia para ver cómo logramos reinstitucionalizar la Fuerza Armada, que para mí tienen que estar en los cuarteles. Fue un gran error darle el derecho a votar. Tienen que ser apolíticas, no deliberantes y obedientes al poder civil. Es decir, la Fuerza Armada, sus cuarteles, pero eso no quiere decir que no sean profesionales. Eso no quiere decir que no tengan su función. Eso no quiere decir que no sean respetables. Tienen que ser respetables, tienen que ser estudiosos, tienen que ser profesionales, tienen que ser capaces, pero con sus misiones. Bueno, proteger la soberanía nacional, que no está nada protegida, las fronteras, los espacios geográficos, los marítimos, todo esto, los aéreos, todo esto, eso por supuesto lo harán las recomendaciones los expertos. Y para esto es necesario celebrar un convenio de cooperación multilateral, en este caso bilateral en un principio con los Estados Unidos, para que nos ayuden a formar esos cuadros cadetes y luego que vayan ascendiendo subteniente, teniente, capitán, teniente coronel, coronel, general y tal. Y no esa chorrera de generales, que hay más generales de brigada que brigada. O sea, aquí esto es una locura lo que estamos viviendo. Esto es un desorden en Venezuela y esto hay que ponerle orden. Una persona no le puede poner orden, por eso hay que ser una junta de gobierno. Y en lo judicial hay que hacer una radiografía de cómo está. Primero todos para afuera. Hay que, por supuesto, lo que voy a decir va a sonar chocante, pero es la única manera de hacerlo. Se llevaron a Nicolás Maduro por la fuerza. Bueno, hay que hacer una junta de gobierno. Si quieren ponerle el nombre por la fuerza, póngasela. Pero con la garantía de que no va a haber desorden, porque vamos a tener a los militares americanos, esos mismos que se llevaron a Nicolás Maduro, resguardando cualquier foco de anarquía que pueda surgir. ¿Que pueden surgir focos de anarquía? Sí puede. Pero necesitamos entonces ver cómo ir sofocando. Quizás lo que yo estoy diciendo en este momento no es lógico que lo diga un abogado, un profesor de derecho, pero las revoluciones, de las revoluciones, esto sería una revolución, emerge derecho también. Son fuentes del derecho también. Entonces, se nombran estas personas expertas en todos los ramos. Se establece un tiempo, un cronograma de lo que va a ser cada área o la junta de gobierno en sí, para que tenga algo temporal, que se sepa que es algo finito. En tanto tiempo ya tenemos organizado el registro electoral, la depuración del registro electoral, saber dónde vota cada quien, saber quiénes son los electores y dónde viven, porque eso es una gran farsa lo que ha hecho esta gente que han acabado con el país, que están bueno, y que para garantizar los derechos del elector no se puede decir dónde viven.
y dónde están los derechos de quien se presenta como candidato para buscar al elector para que vote por él. Es decir, eso tiene que ser público, dónde vive cada elector para saber y contabilizar cuántos son los electores y dónde están los electores, cuántos están en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en Chile, en todos lados, en Venezuela, en los estados. Eso hay que hacerlo y eso amerita un trabajo. Eso se le tiene que establecer un tiempo. Lo mismo el tiempo para ver cómo organizamos lo de los tribunales. La Asamblea Nacional hay que desconocerla y punto, y establecer y asumir el control. Nada, la Junta de Gobierno. Suena como dictatorial esto que estoy diciendo, pero es que acaso lo que estamos viviendo no es una dictadura. Lo que yo quiero es ponerle orden, y a veces para poner orden se necesita poner mano fuerte. Estas cosas que estoy diciendo a lo mejor no es compartida con mucha gente que pueda estar proponiendo la Junta de Gobierno, pero es la manera como yo la veo. Y es la única manera que yo veo para ponerle orden a este desorden que estamos viviendo como país. Bueno, dura, no sé, algunos meses el diagnóstico y luego la solución, y se llama el proceso electoral, se llama la legitimación de los poderes, la Asamblea Nacional, o si se va a cambiar por un sistema bicameral, por un Congreso, se llama cómo se va a designar o se va a elegir al fiscal general, que no puede ser alguien, un socio del presidente, no puede ser, tiene que es incompatible, porque quien ejerce el monopolio de la acción penal para un antejuicio mérito para el presidente es el fiscal. Entonces imagínense ustedes cómo salió todo esto del año 2000. Nombraron al fiscal Isaías Rodríguez, que venía de la vicepresidencia de la República, nombrada por Chávez, cuando iba a haber un antejuicio mérito contra Chávez, jamás. Y así ha venido ocurriendo. Tienen que cumplirse con lo que dice Montesquieu en el espíritu de las leyes, la separación de los poderes para que pueda existir Estado de Derecho. Poder judicial, independiente, autónomo, distinto a el poder ejecutivo y el poder legislativo, para que sirvan de contrapesos, para evitar desafueros de los gobernantes y establecer cuáles son las bases del gobierno. No importa después quién sea el presidente, y evitar ese chantaje de que la unidad, no, que voten por el que quiera. Si gana el que quiera y tenemos una Asamblea Nacional o un Congreso Nacional que tenga las funciones de control, y tenemos un poder judicial, una Corte Suprema de Justicia, que en realidad está integrada por magistrados probos, honestos, no importa a quién elijan. Total, si se sale del carril, se enjuicia y se saca y punto. Pero no, si tenemos a todos los mismos, hacen lo que les provoque con el gobierno. Entonces, si funciona la separación de poderes, aquí eso es, no importa quién gane, y ese chantaje de la unidad no nos los vamos a volver a calar. En cuanto a las condiciones de elegibilidad, aquí cualquiera no puede ser alcalde, gobernador, diputado, presidente, no. Yo creo que hay que establecer condiciones mínimas. Aquí no puede ser que el más grosero, el más dicharachero, el más vulgar sea el que se identifique más con el pueblo, como que si el pueblo fuese lo peor del mundo. El venezolano no es soez. Lo que pasa es que se ha convertido en esa manera de ser soez por los malos ejemplos que ha recibido de quienes están ejerciendo el poder durante estos últimos 27 años. Antes pudo haber corrupción, y la hubo, precisamente, y por eso llegó Chávez. Pero yo antes nunca vi a un presidente diciendo alguna grosería, o diciéndole esta noche te doy lo tuyo a alguien. O sea, y aquí lo dice, salen, dígame, gobernadores aquí mismo en el estado Carabobo, y personas académicas aplaudiéndole a groserías, espectáculos dantescos, chicos. Aquí el magistrado, como se decía antes, los magistrados, los gobernantes, tienen que dar el ejemplo, buenos ejemplos, porque se supone que el gobernador sigue el ejemplo del gobernante. Y a los gobernantes no hay que adularle. Lo peor que le ha pasado a este país y a todos los países donde se adula al gobernante es la adulación. No, señor, ellos son empleados. Si lo hacen mal, para afuera y punto, pero no. Aquí seguimos con, no sé, en el ADN, como que si estuviéramos todavía en la monarquía, de rendirle pleitesía
al monarca, que en este caso es el alcalde, el gobernador o el presidente o quien detente algún poder. No, señor. No, señor. La adulación es gravísima. Y así las cosas, entonces, con la Junta de Gobierno, que echaría las bases para la transición, bueno, aquí tendríamos esa Venezuela reinstitucionalizada para el 2027, ¿sí? Con fecha establecida. En cambio, con las tres fases uno no sabe cuándo es. Por ahí dice, no, en el 2028, a lo mejor elecciones, a lo mejor en el 2030 o el 2029, 2027, pero al final, así no se puede. Así no se puede vivir en esta ascua. No se puede vivir así. Así no se puede andar. Entonces, poner un cronograma de actividades de esa Junta de Gobierno. Y punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora sí voy a contestar las preguntas que puedan haber surgido en este primer, como te digo, encuentro con ustedes y la Junta de Gobierno.